100.3, póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Qué tarde se me hizo. Tengo que agarrar el bus ya. Uy, ¿por qué tan sola, bebé? Si quieres yo le hago la maldad. Esa ropita la pide a gritos. Qué horrible pasar por esto todos los días. Y toda esta gente que no hace nada. Esto no puede seguir así. Alguien debería de hacer algo. Esta historia puede tener diferentes desenlaces. La vida de las niñas y las mujeres está en nuestras manos. ¿Cuál es tu compromiso? Un mensaje del INAMO. En este tiempo de pandemia, en los servicios de emergencias y urgencias de la Caja, hemos dispuesto espacios diferenciados para brindarle una atención segura. Recuerde usar mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos y mantener la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Use correctamente los servicios para estar seguros todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días para don José Bustos y don Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de lunes a viernes, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica, y también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede escucharnos en su teléfono, en su computadora o en su tablet, con solamente ingresar a nuestra página en Facebook. Ingrese y de paso denle seguir y denle me gusta para que sigan recibiendo todas las informaciones que durante el día nuestro compañero Luisito va publicando. Ingresen entonces para escucharnos lejos de su aparato de radio en el link de la página de Facebook. Estamos como Programa Horizontes Costa Rica. Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, dele seguir, dele me gusta y ahí tiene el link para que nos escuche en su tablet, en su teléfono o en su computadora. Igualmente le reiteramos, somos promotores de la cultura ciudadana, nos encanta, nos agrada y agradecemos muchísimo la participación de todas y todos ustedes. Así es que si usted todavía no tiene nuestro número de WhatsApp, se lo vamos a dar, se lo vamos a repetir para todas las personas que lo pudieran haber olvidado, para que nos hagan sus reportes de sintonía y también para que vayan opinando con respecto al tema de la mañana de hoy. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Repito, WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Bien, amigos. Agradecerle a las personas que ya nos han estado haciendo su reporte de sintonía
como todos los días, el doctor Álvaro Salas Mejías es de los primeros en que nos hace su reporte de sintonía. El doctor Salas Mejías nos dice, atento a escuchar a su invitado en una fecha tan importante. Ya vamos a darles el tema. Igualmente, el licenciado, perdón, estamos un poquitillo afectados de la garganta. El licenciado, vamos a ver, Rubén Acosta dice, los escucho desde Heredia, gracias por mantenernos informados a través de este espacio de Cultura Ciudadana, nos dice Rubén Acosta. Igualmente, Ana Matarrita nos escucha en Cartago, dice, buenos días amigos de Horizontes, excelente el tema de hoy, no me lo podía perder, siempre Horizontes con temas muy importantes. Igualmente un saludo para el licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector de Migración, abogado especialista en temas migratorios, que se encuentra en sintonía. Gracias, don Marco, por su reporte de sintonía. Saludo para el doctor Eduardo Blanco Omaña allá en el Hospital de Cartago, para el doctor Eduardo Blanco Omaña y sus compañeras y compañeros. Y ahora vamos a ir saludando a otras personas que se vienen sumando a la transmisión de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en 96.3 y las personas que van reportando sintonía a través del WhatsApp 83414142. Antes de escuchar a nuestro invitado, yo les agradecería, les ruego que escuchemos con mucha atención y con mucho respeto este hermosísimo himno que vamos a compartir con ustedes hoy, 1 de diciembre. Hoy es 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército en nuestro país, en Costa Rica, una bellísima composición del compositor y músico del maestro Carlos Guzmán. Escuchemos con atención acá en Horizonte su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ver un segundito, por favor, nos dice una mala pasada por acá. Aquí continuamos. Bien, amigos, hemos escuchado esta linda composición de don Carlos Guzmán, Canto a la Abolición del Ejército en Costa Rica, hoy 1 de diciembre, día en que celebramos 72 años de la abolición del Ejército. Para hablar sobre ese tema, un tema muy importante que no queríamos que pasara desapercibido, como un programa de cultura ciudadana, como un espacio en el que ustedes y nosotros aprendemos, hemos invitado al doctor Hugo Vargas González. Él es historiador, es abogado, es profesor, es un académico de la Universidad de Costa Rica, y con él vamos a compartir hoy estas reflexiones y estos hechos históricos con relación, repito, al 72
aniversario de la abolición del ejército en nuestro país, en Costa Rica, los beneficios que ha traído y cómo lamentablemente otros países siguen por la carrera armamentista, qué beneficios ha traído a la sociedad costarricense, cuáles son los mecanismos que utiliza la sociedad costarricense para poder defenderse en caso de que alguien viniera a atentar contra la soberanía y la paz de nuestro país. Bienvenido, doctor Hugo Vargas González, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias, señor profesor académico. Gracias. Don Edgar, buenos días. Muy honrado de su invitación nuevamente y de compartir con su audiencia. Gracias, doctor Hugo Vargas González. Don Hugo, cuando los costarricenses hemos venido naciendo de hace 72 años para acá, y nacemos como ya parte de la cultura de nosotros, con cero ejército. Entonces para nosotros no es algo muy que se celebre mucho, pero cuando nos ha tocado estar fuera del país, por lo menos a mí me tocó en algún momento estar en Guatemala y ver los desplantes y las marchas y toda la situación que se presenta con el ejército allá en Guatemala, realmente asusta, porque realmente no es que dé respeto ni nada, lo que da es miedo ver esa gran cantidad de personas con esa cantidad de armamentos pesados, hermanos centroamericanos. Y ni qué decir cuando ve uno el ejército de los Estados Unidos y otros países de Sudamérica. ¿Cuál es la importancia de la abolición de hace 72 años del ejército en Costa Rica como nación, como sociedad? ¿Qué beneficio nos ha traído? Le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto, doctor Hugo Vargas González. Bueno, efectivamente el tema de la abolición del ejército tiene una notable relevancia. Hoy en día es claro que esos referentes militares de los cuales usted señala, pues un caso en Guatemala, y pues efectivamente los puede percibir en otros países cuando viaja, esos referentes nosotros no los tenemos. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, por ejemplo, no conocen lo que es un avión caza, o lo que es un tanque, o lo que es un cañón de artillería, porque ya eso es ajeno pues a nuestra cotidianidad, contrario a lo que en la gran mayoría de países se presenta. Pero en la historia de Costa Rica hay que señalar que sí tuvimos algo de eso. De hecho, desde que estamos en la colonia hay milicias que se organizan con la finalidad de defender el territorio en ese entonces de la provincia costarricense y siguiendo los patrones de la corona española a la cual Costa Rica pertenecía, pues defenderlo de piratas, garantizar la posesión del territorio por parte de la autoridad colonial, y en esa línea pues hay un antecedente claro que se va a proyectar una vez que Costa Rica alcanza la independencia en 1821. La institución del ejército continúa, y vamos a encontrar pues que no obstante es una institución que sigue algunas de las líneas que encontramos para Centroamérica y para América Latina en general en la época. Durante el siglo XIX los ejércitos no cumplen solo el rol de defensa territorial, y hoy en día pues incluso esto es una pregunta que nos podríamos plantear y que podríamos analizar más adelante. Cumplen otros roles y que tienen que ver con ser árbitros en las disputas políticas internas. Se supone que una institución militar debe tener un nivel de profesionalismo, es decir, estar ajena a los debates normales por el control del poder político, que normalmente se resuelven a través de las elecciones, al menos en los países democráticos, que es lo que prima en el hemisferio occidental, y lo que prima pues en los países llamados occidentales, Europa fundamentalmente, y a muchos países asiáticos y algunos africanos. Pero los ejércitos tienden históricamente en América Latina a cumplir ese otro rol de árbitros en las disputas de poder.
Y entonces eso desnaturaliza su función, porque lejos de convertirse en cuerpos profesionales habilitados para defender el territorio de amenazas externas, lo que hacen es ser el brazo armado de alguna facción para imponerse sobre las otras. Y en Costa Rica, insisto, esto se presentó durante el siglo XIX. Don Juan Alfaro Ruiz, por ejemplo, en la década de los 40, de 1840, tuvo un peso importante en esa tan conflictiva década, poco conocida década en la historia del país. Después de la caída de Juan Rafael Mora, en 1859, los generales Salazar y Blanco tuvieron también un rol muy protagónico como árbitros a la hora de definir quién era el que asumía la presidencia de Costa Rica. O sea, lo electoral, que paradójicamente en esa década, se ve condicionado por la intervención de los jefes del ejército. Y el caso más conocido, porque pues es más reciente relativamente, y hace poco, el año pasado, se habló o se recuperó al respecto, fue el caso de los Tinoco, que le dan un golpe de Estado en 1917 al presidente Alfredo González Flores, y que ahora sí, de una forma muy directa, posiblemente antes, un caso parecido había sido el de Tomás Guardia en 1870, asumen el poder, le dan un barniz constitucional convocando una asamblea constituyente, emitiendo la Constitución de 1917, pero era un gobierno de corte militar, claramente. Vea qué importante, no obstante, que este proceso, que hablamos de Federico Tinoco y de Joaquín Tinoco, es un proceso de corta duración. Y esto no es un accidente en la historia costarricense, sino más bien tiene que ver con la consolidación de las instituciones democráticas, porque a través del siglo XIX, además de esto que les estoy señalando, se fue paralelamente construyendo un proceso de cultura democrática donde el sufragio tuvo un sentido muy relevante en la definición de los problemas y de los conflictos políticos. Hay una convivencia, podríamos decir, entre lo que es las prácticas democráticas frente a ciertas prácticas militares como golpes de Estado, en menor medida guerras civiles y de muy corta duración. Y cuando vemos el caso de los Tinoco y lo comparamos con lo que sucedía en América Central, que es nuestro espejo más cercano, donde las dictaduras sí tienen una duración más extensa. Por ejemplo, en Guatemala, la dictadura Shah Cabrera, 22 años. Después Ubico durará un tiempo parecido, creo que un poco mayor, 25 años. En El Salvador, Maximiliano Hernández. En Honduras, Tibur Zacarías, para señalar las dictaduras más recientes. José Santos Zelaya en Nicaragua, 16 años. Y posteriormente se constituirá la dictadura de Anastasio, en realidad una dinastía de los Somoza. En Costa Rica no, en Costa Rica lo que tuvimos como ejemplo de dictadura militar fue el gobierno de los Tinoco, de muy corta duración. Bueno, eso para señalar que aquí en Costa Rica tuvimos ejército y tuvimos militarismo. Lo que pasa es que como consecuencia de la dictadura de los Tinoco, y a pesar de que se había establecido un proceso de modernización del ejército a partir de la década de 1880, que se manifestó en un aumento en el presupuesto militar, como consecuencia de la dictadura de los Tinoco, el ejército como institución entra en descrédito y comienza a recortarse el presupuesto a partir de los gobiernos de Julio Acosta. A pesar incluso de que en este gobierno hubo un conflicto armado con Panamá que se llama la Guerra de Coto en 1921, en realidad más que una guerra fue algunos enfrentamientos armados donde sí hubo muertos desde el lado costarricense y el ejército costarricense penetra en territorio panameño, pero tienen que dar por concluido este conflicto a ambos países por la intervención de los Estados Unidos. En adelante, lo que nosotros denominaríamos un ejército, en realidad es una institución en decadencia. Si uno revisa los presupuestos de alimentación, para señalar un caso del ejército en esos años, va a encontrar que
la alimentación era muy básica, que no se estaba pensando en el soldado como un agente profesional para la defensa del país, sino que podía cumplir un rol tradicional en el sentido que le señalé de intervenir en los conflictos políticos. Aunque el ejército fue poco partícipe en los 20 años siguientes tras la caída de los Tinoco. El contexto que se da posteriormente, en la década de 1940, de sobra conocido, pues por todo lo agitado que se dio en esos años, que tiene que ver pues con las reformas sociales del gobierno del doctor Calderón Guardia, pero que también tiene que ver con altísimos niveles de violencia política, va a conllevar a que finalmente, a inicios de 1948, en los meses de marzo, abril, se desarrolle un conflicto civil, el más cruento en la historia del país, pues la Guerra Civil de 1948, y que va a conducir a que el gobierno de Teodoro Picado caiga a pocas semanas de terminar su periodo en un contexto pues muy agitado, de mucha tensión social, de varios intentos de golpes, de movimientos, pues incluso donde participan extranjeros. Por ejemplo, Figueres se había aliado con un grupo de exiliados del Caribe que conoció en México y que crearon la Legión del Caribe y que vinieron a Costa Rica a poco de iniciar el conflicto armado para apoyar el esfuerzo de Figueres y tratar de extenderlo posteriormente al resto de los países del Caribe, de Centroamérica y el Caribe, donde habían muchas dictaduras. Bueno, ese conflicto en 1948 es importante porque es el contexto inmediato que nos permite comprender ese proceso de abolición del ejército. Figueres, como sabemos, con su Ejército de Liberación Nacional, triunfa en la Guerra Civil y pues asume el poder bajo la forma de la Junta Fundadora de la Segunda República. Un siglo atrás, en 1848, el doctor Castro Madrid había proclamado la República, que pues no es que era la creación del Estado costarricense, no, el Estado costarricense pues se comienza a configurar de 1821, pero es una forma de decirle al mundo, Costa Rica ya es un Estado independiente. Bueno, superado, consolidado ese proceso, 100 años después, José Figueres considera que se debe construir un Estado pues más moderno, con una visión de largo plazo ligado a un Estado social, a un Estado en desarrollo, con una economía más pujante, y eso es lo que él denomina Segunda República. En ese proceso, pues, hay un fuerte debate ideológico. Él va a mantenerse en el poder bajo esa forma, Junta Fundadora, por 18 meses, y en el interín se convoca una asamblea constituyente en diciembre del 48. En el marco de la convocatoria de la asamblea constituyente, pues hay situaciones muy difíciles porque la Junta, si bien ganó la guerra, pues no tenía una base electoral importante, hay un proceso de desgaste normal en el ejercicio del poder y hay tensión con el calderonismo. Recuerden que el doctor Calderón Guardia, que era el principal líder de la oposición, se encontraba refugiado, había salido del país, había exiliado en Nicaragua. De hecho, su hijo, Rafael Ángel Calderón Fournier, va a nacer en Nicaragua, en Diriamba, como consecuencia de ese exilio. Y entonces los calderonistas presionan para tratar de resolver por la vía armada y con el apoyo del gobierno de Somoza, para tratar de resolver ese conflicto que habían perdido en abril del mismo año. Somoza, por su parte, resiente mucho la presencia de exiliados nicaragüenses en Costa Rica que se organizan para tratar de pues enfrentar a la dictadura y lograr la caída de los Somoza. Figueres solicita armamento a los Estados Unidos el 25 de noviembre, además, con un acto de buena fe, le ordena a la Legión del Caribe que se desaparezca como cuerpo armado, eso es el 29, y señalo esta fecha porque el paso siguiente es la abolición del ejército. Además de que 3 días después, el 4 de diciembre, Costa Rica ratifica el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, todos estos eventos van unidos para entender la abolición del ejército como un paso
en la línea de demostrar buena fe, demostrar que Costa Rica es un país desarmado que no tiene un interés de generar ningún tipo de acto bélico contra sus vecinos, y en este marco pues enfrenta un ataque de Nicaragua el 10 de diciembre que donde Costa Rica hace pues uso de esa herramienta reciente del TIAR, acusando a Nicaragua de ser un estado agresor. Entonces es importante entender algunas cosas rápidamente, que pues el ejército estuvo presente en la historia del país, correcto, que en el contexto en que se abole ya era una institución en decadencia, de hecho tuvo un papel muy limitado en la guerra civil del 48, la unidad táctica, que era un grupo de alrededor de 200 hombres, que era el cuerpo más formado del ejército, no tuvo una participación intensa en esa guerra civil, más bien la tuvieron acuartelada en San José, y después de eso, pues, en el marco de ciertos conflictos y de ciertos problemas que estaba teniendo la Junta de Gobierno, es entonces que se abole el ejército como una manifestación de la Junta fundadora de la Segunda República, una manifestación tendiente a demostrar que no tiene una voluntad agresiva contra los vecinos de Costa Rica. Excelente, doctor Hugo Vargas González, historiador y abogado académico de la Universidad de Costa Rica, que nos ayuda a recordar y a entender cuál ha sido el proceso de Costa Rica como nación, como Estado, hasta llegar hace 72 años con la abolición del ejército. Estamos agradeciéndole a todas las personas que están enviando su reporte de sintonía. Gracias al doctor Gerardo Hernández Naranjo, también de la Universidad de Costa Rica, que nos pide le demos su saludo a su colega profesor, el doctor Hugo Vargas González, nuestro invitado de hoy. Igualmente, don Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del organismo de investigación judicial, hace su reporte de sintonía. El licenciado Irving Malespín Muñoz, exdirector de Migración y Extranjería, también se encuentra en sintonía. Amigos de la Fuerza Pública, dice por acá, voy a leerlos así rapidito, dice Fuerza Pública de Desamparados, igualmente tengo Fuerza Pública de Liberia, que están reportando sintonía, Fuerza Pública de vamos a ver, de Coronado, igualmente dice, qué bueno, aquí en oficinas centrales del Ministerio de Seguridad Pública le estamos escuchando. Un saludo para su invitado, excelente la exposición que está haciendo, y sí, que siga viviendo Costa Rica en paz y sin ejército, que ninguna madre lamente que su hijo tenga que ir al ejército. El doctor Eduardo Blanco Maña nos dice allá desde el Hospital de Cartago, excelente el tema, saludos, dice el doctor Eduardo Blanco Maña. Igualmente amigos de la Embajada de Alemania que nos están dejando el saludo por acá, dice, saludos costarricenses, a través de Horizonte los felicitamos, un país de paz, un país que tiene mucho que enseñarle al mundo, que muchas veces es incomprendido en la comunidad internacional. Saludos desde la Embajada de Alemania, nos dice por acá, muy bien. Igualmente tenemos por acá los amigos de la Embajada de Colombia que están en sintonía, y algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos también que están en sintonía. Don Mario Mazariegos reporta sintonía, dice, excelente el tema, saludos, los felicito, muy buena la exposición. El licenciado Maynor Anchía Angulo, miembro del equipo de soporte a los cuerpos policiales en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el licenciado Maynor Anchía Angulo, dice, saludos a don Hugo. Excelente, gracias don Maynor. Igual viene por acá, vamos a ver, un comentario, dice Francisco, nos dice por acá, aquí no tenemos ejército que reprima al pueblo, pero las últimas acciones de la policía contra los manifestantes deja ver que no hace falta un ejército para maltratar a un pueblo, lo único que se ocupa es un gobierno totalitario y corrupto. Esa es la opinión de Francisco, que nos envía su mensaje y le estamos dando lectura. Tito Ramírez Vega dice, excelente el tema, lo felicito. Doña Anabel Sileski dice que amaneció con muchísimo frío allá en Cartago, así es que doña Anabel Sileski, una tacita de agua dulce y unas buenas tortillitas de queso, con ese queso sabroso que viene por allá por el lado de Santa Cruz de Turrialba y que llega a Cartago para que se pueda calentar. Dice Carlos García López, felicitaciones don Edgar por su educativo y participativo programa, saludos y bendiciones para todos desde Escazú. Gracias don Carlos García, y desde luego reiterarle el agradecimiento a nuestro invitado,
el doctor, el historiador y abogado, doctor Hugo Vargas González, que está con nosotros hoy acá en Horizontes para conmemorar el 72 aniversario de la abolición del Ejército de Costa Rica. Vamos a una pausa, una reflexión que nos tiene nuestro buen amigo don Carlos Monge acá en Horizontes, muy oportuna para el día de hoy. Pongámosle mucha atención esta reflexión de don Carlos Monge y retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Qué hubiera pasado si don Pepe hubiera hecho una encuesta para medir opinión si se debía o no eliminar el ejército? La encuesta probablemente le hubiera dado resultado negativo, porque a esas alturas esa institución era de una vida en este país. Además, si hubiera pensado como ahora, cuando de recortar se habla, van a generar mucha desocupación. Una encuesta para eliminar el ejército daría que no debía hacerse, con solo pensar que quedaríamos sin defensa ante Nicaragua. Pues dichosamente, don Pepe no era de encuestas, era líder. Lo había demostrado antes de eso, cuando se manifestó con vehemencia contra las expropiaciones que le estaban haciendo a los alemanes y muchos callaban. Era un caudillo, hombre de criterio propio y no aprendiz de político. De un plumazo se bajó el riesgo de que le hicieran un golpe de Estado y bajó la planilla estatal. De esa personalidad surgieron los ideales para que este país tuviese una mejor educación para todos, y metió cabeza para que el Estado, no el gobierno, asumiera un compromiso con el crédito y los seguros a quienes sembraban o emprendían empresarialmente. Una lucha para que hubiese instituciones que cuidasen de los desvalidos, de los pobres y los menos afortunados. Hoy que vemos todo eso desdibujado por desidia y pecado de unos y otros, debiéramos rediseñar lo que queremos para que nuestro país vuelva a ser ejemplo positivo, como don Pepe, con convicción propia, no revisando encuestas. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Ay, qué tarde se me hizo. Tengo que agarrar el bus ya. Uy, ¿por qué tan sola, bebé? Si quiere yo le hago la maldad. Esa ropita la pide a gritos. Qué horrible pasar por esto todos los días. Y toda esta gente que no hace nada. Esto no puede seguir así. Alguien debería de hacer algo. Esta historia puede tener diferentes desenlaces. La vida de las niñas y las mujeres está en nuestras manos. ¿Cuál es tu compromiso? Un mensaje del INAMO. En este tiempo de pandemia, en los servicios de emergencias y urgencias de la Caja, hemos dispuesto espacios diferenciados para brindarle una atención segura. Recuerde usar mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos y mantener la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Use correctamente los servicios para estar seguros todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. ¿Necesita acceder a un servicio en línea del Poder Judicial? Si no cuenta con firma digital, debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial, portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea. Esto le funcionará para todos los servicios en línea, como la revisión de expedientes, entre otros. En caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña, comuníquese a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
Horizontes, su programa de cultura ciudadana, todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana. Usted tiene un encuentro en esta hora de democracia, en esta hora donde respetamos su opinión, sus derechos. Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nos interesa promover la participación ciudadana y es usted, amiga, es usted, amigo, quien decide si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se expresa por acá, por el equipo de Horizontes y por nuestros invitados. Hoy, con un tema muy importante, un tema que deberíamos de valorar más, y cuando vemos algunas actitudes un tanto fuertes y que no son las usuales en la sociedad costarricense, donde siempre hemos querido que esté presente el derecho, sobre todo el derecho, la razón, y nos molesta, nos choca y repudiamos actitudes militares, hay que tener muchísimo cuidado. Está con nosotros el doctor Hugo Vargas González. Él es académico, pertenece a la Universidad de Costa Rica, historiador, además abogado, para entender nosotros esta situación de los ejércitos en el mundo. Ya escuchamos en la primera parte la historia de cómo tuvimos ejércitos nosotros, las razones por las cuales se llegó hasta el punto en que se dio el hecho de la abolición. También quería recordarles por acá que me lo envió un amigo por acá, un oyente que me dice que, bueno, que mantenga su nombre porque trabaja en el Poder Judicial, tiene un cargo muy alto en el Poder Judicial, no quiere que se oiga su nombre. Dice por acá, saludos a todos, felicíteme por favor a su invitado, el doctor lo ha expuesto de una manera muy buena. Debemos de ser conscientes todos los costarricenses de que los ejércitos solamente traen sangre, los ejércitos traen prepotencia, corrupción, arrogancia, los ejércitos traen abuso contra la ciudadanía, indefensa muchas veces. Sigamos por el sendero de la paz, y nos dicen, no olvidemos que el 24 de diciembre de 1986, en la administración de Óscar Arias Sánchez, fue cuando se firmó el decreto para que se estableciera el día de la abolición del ejército. Sí, efectivamente, lo que ha hecho ahora el presidente Carlos Alvarado con esta administración es dar el decreto para que se dé feriado el día de la abolición del ejército. Para que no nos confundamos, nos hace esta aclaración un amigo del Poder Judicial, a quien le agradecemos mucho. Hablando del Poder Judicial, aquí están los agentes del OIJ de Cartago que están reportando sintonía. Gracias, amigos del OIJ de Cartago. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice, buenos días, Edgar, buenos días, don Hugo. Excelente el tema, los felicito. Que hemos visto un ejército en acción, los que hemos visto un ejército en acción, sabemos lo maravilloso de la decisión de la abolición, dice el doctor en Derecho Internacional, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a quien le agradecemos mucho la sintonía. Un saludo para don Marcelo Solano, allá en la Policía Municipal de San José, que se encuentra en sintonía también. La Policía Profesional de Migración envía sus saludos a todos los oyentes de Horizontes a través de este espacio, y nos dicen también, bendita la hora en que se dio la abolición del ejército. Tito Ramírez Vega dice, muy bueno el tema, los felicito. Doña Carmen Antillón, desde Escazú, la economista Carmen Antillón dice, magnífico el tema, seguimos aprendiendo o recordando la importancia de estudiar la historia, nos dice doña Carmen Antillón. En este caso, la abolición del ejército, sigamos por ese camino, como lo acaban de decir ustedes ahí. Albán López González dice, Horizontes, ventana de defensa e información para un pueblo sediento de saber, a veces verdades que no gustan a los políticos, pero de eso se trata. Adelante, don Edgar, adelante, equipo de Horizontes, nos dice el buen amigo y escucha de Horizontes, Albán López González. Doctor Hugo Vargas González, continuando con esta exposición, hay algunas reflexiones que se pueden hacer, yo sé que el tiempo no alcanza, nos vamos dentro de 14 minutos. La corrupción generalmente ha estado presente, hemos visto cómo se venden equipos que pertenecen a los estados que terminan en guerrillas o terminan en otros lados, se vende custodia por parte de los ejércitos para el tráfico de personas, para el tráfico de órganos, para el tráfico de drogas, para un montón de hechos que realmente asombra que se estén dando en algunos países con el amparo y el resguardo de los ejércitos. Igualmente, ni qué decir de los derechos humanos que muchas veces a nosotros se nos olvida en Costa Rica, y que desgraciadamente, ahora que un oyente lo puso, hay algunas personas, yo sé que no le caigo muy bien, este programa siempre ha respaldado lo que es el derecho,
y por lo tanto tenemos a muy buenos amigos y siempre hemos respaldado a la gran mayoría, al 99.9% de los que pertenecen a cuerpos policiales de nuestro país creen en el derecho y hacen que se respete la ley, pero a algunos se les ha ido la mano, y cuando se les va la mano y lo señalamos desde Horizontes, entonces se molestan con nosotros. Entonces dicen, hay que sacar a Horizontes de tal grupo, ya nos han sacado de varios grupos, y cuando nos sacan por decir la verdad y por señalar a quienes han abusado de sus uniformes o de sus cargos en cuerpos policiales, para nosotros es un reconocimiento y un honor, que nos sigan sacando de todos los grupos a los cuales señalemos con abusos. Hay algunos policías de diferentes cuerpos policiales que se creen Rambos, que entran a una casa sin orden judicial, que detienen a las personas sin orden judicial, que se brincan los mostradores, que sacan a punta de patadas a una mujer o a un hombre o a un niño, a un jovencito, y esas personas tienen que ser denunciadas. Esos son pequeñas pinceladas de lo que puede ser un ejército y los exabruptos que se dan. Desde luego que también alguien me puede hablar de disciplina y otras cosas, pero generalmente terminan en hechos de este tipo. Doctor Hugo Vargas González, ¿qué reflexiones se pueden hacer al respecto de que en el 2020 estemos gozando de 72 años de la abolición del ejército en nuestro país, pero que muchas veces no se valora, no se le da la importancia? Y sí, me parece, ¿por qué no decirlo? Aquí, cuando las cosas se hacen bien hechas, las decimos. Yo no sé si será una de las pocas cosas o algo bueno, pero sí me parece que don Carlos Alvarado Quesada hizo bien en señalar un día para que los costarricenses tengamos presente la abolición del ejército y no se quede en letra muerta, en el papel ahí, en documentos históricos que muchas veces no se le da la relevancia que se le debería dar. Le escuchamos con mucha atención, doctor Hugo Vargas González, historiador y abogado. Bueno, claro que podemos medir los beneficios de la abolición del ejército. En Costa Rica es claro que como consecuencia de la abolición se favoreció que la economía costarricense destinara muchos recursos a otras actividades. Un estudio que hizo el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica con los investigadores Alejandro Abarca y Suraya Ramírez demuestran cómo el Producto Interno Bruto, que en el periodo de 1920 a 1940 crecía a una tasa promedio de 1,31%, en el periodo del 51 al 2010 sin ejército, reflejó un aumento del 2,44%, de ahí que ese aumento promedio de más de un 1% del Producto Interno Bruto, que no se destinó, recursos que no se destinaron al gasto militar, pudieron ser destinados a la educación, a la salud, al fomento del empleo, al crecimiento económico, etcétera. Entonces, la dirección de los recursos, máxime en países con recursos limitados, al menos no tan abundantes como el de los países desarrollados, la dirección de los recursos claramente refleja una diferencia, porque se direccionan hacia actividades de desarrollo más que hacia actividades de violencia. Y eso también sí tengo que decir, hay que relativizarlo un poco el caso costarricense, porque el contexto de la Guerra Fría, en que se desarrolló, comenzó a gestarse la abolición del ejército. La Guerra Fría fue un conflicto de altas dimensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes superpotencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entran en un conflicto que no es directo, por eso se llama Guerra Fría, y en esa línea Estados Unidos comienza a dictar patrones de lucha contrainsurgente para defender pues su status quo en el hemisferio occidental, y al dictar esas líneas pues trata de homologar a sus intereses a los organismos de seguridad, llámese ejércitos, llámese agencias de inteligencia, con el propósito de evitar lo que llamaban como la propagación del comunismo en el continente. En este marco es que Costa Rica pues ve un tanto limitado la abolición no solo del ejército, sino de una cultura militarista que existía sin tanta fuerza como la cultura democrática, pero que al fin y al cabo ya estaba presente. Y eso lo retomo porque esa observación que hace usted, don Edgar, sobre el matonismo, sobre ciertas actitudes de alguna gente en algunos cuerpos policiales, está reflejada en cómo desde la década de los 50 hay formación o capacitación militar, y eso hay que señalarlo porque a veces queremos creer que la abolición del ejército fue un acto absoluto de desligamiento con todo lo que tiene que ver
con los aspectos de carácter militar, y en la realidad pues persistieron algunos de estos elementos, sobre todo en la capacitación y en la organización del organismo que sustituye al ejército, que es la Guardia Civil. Vea rápidamente, y hago un repaso muy rápido precisamente por la limitación de tiempo. La abolición del ejército no implicó que Costa Rica no pensara en la defensa de su orden constitucional. De hecho, el artículo 12, que es el artículo de la Constitución que proscribe el ejército, dice: solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares. Claro, subordinadas al poder civil. Se le señala al Poder Ejecutivo como una de sus atribuciones disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país. Y a la Asamblea Legislativa es el organismo que autoriza al Poder Ejecutivo para declarar estado de defensa nacional. Costa Rica no le puede declarar la guerra a nadie, sino para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz. Entonces, sí se pensó en esta línea de defensa, e incluso la misma Junta, que fue la que primera en proclamar la abolición del ejército, lo cual fue ratificado después por la Asamblea Constituyente, por eso está en nuestra actual Constitución, emitió un decreto donde le traslada a la Universidad de Costa Rica el cuartel Bellavista, que es donde hoy está el Museo Nacional, pero para efectos de que lo usara el Museo Nacional. Pero en ese mismo decreto hay un señalamiento importante en su introducción, es el decreto 749, que dice que con miras de imprimirle a la estructura política del Estado una fisonomía realmente civil, ha sido suprimido el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil. La Guardia Civil fue una institución que surgió en 1949, que, claro, ejercía las funciones de policía, pero también se le encomendaba la defensa del territorio nacional. En un primer momento, pues, es un organismo muy débil en esta línea, en su mensaje en su primer informe de labores, el presidente Otilio Late, el 1 de mayo de 1950, lo señalaba que la Guardia Civil era un organismo muy débil, que solo tenía 1.200 hombres, que no tenía capacidad para la defensa del territorio costarricense, pero también señalaba otro aspecto que es fundamental en esto que les señalo. Como el jefe de la misión militar norteamericana en Costa Rica, ya para entonces en Costa Rica había una misión militar norteamericana, supervisaba el trabajo de la Guardia Civil en la línea de un organismo de carácter pseudo-militar. Y ya señalaba, nos informaba desde ese momento que en Costa Rica había una policía militar. Todavía hasta los 80 esta policía militar existió, y durante esos 30 años siguientes a la abolición del ejército, los miembros de la Guardia Civil se autodenominaban como militares. De hecho, utilizaban grados militares. Fue en el primer gobierno de Óscar Arias donde se derogó el uso de esos grados militares y comenzaron a utilizarse otras denominaciones para referirse a la jerarquía de la policía. Pero también hay que contextualizar esta situación. Como lo decía, estábamos en un contexto de Guerra Fría, y esto explica por qué las presiones desde los Estados Unidos limitaron en cierta forma abandonar por completo esos rasgos de militarismo que se pretendieron eliminar con la abolición del ejército. Es decir, hubo un condicionamiento externo que en cierta forma generó que se siguiera o que pervivieran algunas instituciones de carácter militar. Bueno, ahora bien, don Hugo, hay algo que quisiera también señalar por acá que me recuerda a doña Carmen Antillón, para los oyentes de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Dice: es cierto, don Edgar, hace bien usted reconocer que el presidente Carlos Alvarado, por muchos errores que haya cometido, porque lleva el récord de errores, eso es lo que dice doña Carmen, lo leo textual, lleva el récord de errores, dice doña Carmen Antillón, de Escaso, de economista, dice, efectivamente sí, viene con este decreto a rescatar del olvido el día de la abolición del ejército. Eso es muy bueno, pero no olvidemos que hace unos meses algunos de esos que llamamos de tirantitos rojos de la Casa Presidencial estuvieron en el cuartel Bellavista tapando los huecos de los balazos con cemento o con masilla.
se habrá visto tal ignorancia que en un monumento de le quitaran los balazos que quedaban ahí. Realmente también hay que señalar esto porque no quería dejarlo pasar. Bueno, doña Carmen, muchas gracias. La verdad es que a nosotros se nos había olvidado eso. Sí es cierto, los medios de comunicación y la Oficina de Patrimonio Nacional brilló por su ausencia. Esas de las oficinas que hay que ponerle candados probablemente porque nunca hacen nada. Continúe, don Hugo, discúlpeme la interrupción, pero me parece muy importante. Nos quedan 3 minutos para que usted termine de cerrar el tema, aunque yo sé que nos quedan algunas cosas pendientes. Sí, claro, es un tema que da para mucho. Quisiera pues terminar mi intervención con una reflexión precisamente sobre el militarismo. Aquí hay y ahora que hablamos de Guardia Civil, pues una confusión entre lo que es lo militar y lo policial. Y en el caso de Costa Rica, muchas veces cuando se intenta desarrollar programas de profesionalización de la policía, no faltan las voces que hablan de militarismo. Ahí hay que hacer una distinción. Hoy en día el crimen organizado se maneja con armamento pesado. Cuando andan en las calles de Costa Rica andan con AK-47, con R-15, o sea, con fusiles de alto poder, y nuestros policías no pueden enfrentarlos con simples revólveres de calibre, digamos, de calibre 9 o algún calibre normal, digamos, en el uso de este tipo de armamento. No vamos a enfrentar a las lanchas que pasan con droga, con botes. Hay que proveer a las fuerzas de la policía de pues unidades de vigilancia marítima, digamos, de patrulleras marítimas, oceánicas, que tienen mayor capacidad para enfrentar el tránsito de aviones que cargados de droga por nuestro territorio de avionetas. Pues debe haber algún tipo de transporte aéreo, no aviones caza, por supuesto, porque no tenemos un ejército, pero al menos algunos aviones turbohélice que permitan obligar a esas avionetas a defender. Entonces hay que entender con mucha claridad que en nuestro contexto actual, cuando hablamos de profesionalización de la policía, se hace para enfrentar amenazas que no han desaparecido. O sea, podemos abolir un ejército, pero las amenazas no desaparecen. Claro, el ejército tiende a enfrentar a otros ejércitos, un poco esa es la línea, o a su versión interna. Bueno, aquí en Costa Rica no la tenemos, pero tenemos amenazas tan relevantes como el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, etcétera. Nuestros recursos marítimos, que debemos defenderlos, porque hay muchos datos que se llevan, la pesca, etcétera. En esa línea, no confundamos los temas de profesionalización de la policía con el militarismo. Muy bien, y eso para finalizar, doctor, nos dice por acá don Álvaro Salas. Álvaro Salas dice: hoy día de la abolición del ejército, el que unieran la policía de gobernación con la fuerza pública y unir el tránsito y OIJ en el Ministerio de Seguridad Pública sería peligrosísimo. Es tener un hombre con gran poder y tener un ejército con el nombre de fuerza pública. Volvamos a lo que dejó el 48, 2 policías, una marca a la otra, un ministro con superpoderes, sería peligrosísimo. Despertemos Costa Rica, no comamos cuento, dice Álvaro Salas. Muchísimas gracias, doctor Hugo Vargas, por ayudarnos a refrescar la memoria y ver de una vez por todas la importancia de la conmemoración de este 72 aniversario de la abolición del ejército, y saber que nuestros hijos nunca van a tener que llegar a hacer cursos de infantería ni otras cosas, ni van a tener que llegar a exponer sus vidas defendiendo algún tipo de guerra que muchas veces son meramente caprichos y orgullos de quienes ostentan el poder. Yo le agradezco mucho, doctor Hugo Vargas González, profesor universitario, investigador de la Universidad de Costa Rica, historiador y abogado. Muchísimas gracias, don Hugo. Con mucho gusto, a la orden, don Eder. Gracias a don Hugo por habernos ayudado a entender. Yo los invito para que mañana ustedes nos acompañen con la Defensoría de Apoyo al Deudor. ¿Tiene usted problemas de tarjetas de crédito, problemas con los bancos, problemas de atraso con hipotecas? Mañana en Horizontes a las 7:20 de la mañana tendrá usted la respuesta de los expertos de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Buenos días y hasta mañana. Qué tarde se me hizo. Tengo que agarrar el bus ya. Uy,
¿Por qué tan sola, bebé? Si quieres yo le hago la maldad. Esa ropita la pide a gritos. Qué horrible pasar por esto todos los días. Y toda esta gente que no hace nada. Esto no puede seguir así. Alguien debería de hacer algo. Esta historia puede tener diferentes desenlaces. La vida de las niñas y las mujeres está en nuestras manos. ¿Cuál es tu compromiso? Un mensaje del INAMO. En este tiempo de pandemia, en los servicios de emergencias y urgencias de la Caja hemos dispuesto espacios diferenciados para brindarle una atención segura. Recuerde usar mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos y mantener la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Use correctamente los servicios para estar seguros todos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Necesita sacar la hoja de delincuencia? Ahora puede solicitarla y presentarla en formato electrónico o digital. Pídala por medio de la app o la página web del Poder Judicial, con su usuario y contraseña o firma digital. El usuario y contraseña se solicita personalmente por una única vez en cualquier oficina judicial presentando su documento de identidad. Con ese usuario puede hacer cualquier trámite en línea que esté disponible. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.